Le conté a mi novio que conocía a un chico y me invitó a salir porque le gusté. Le pregunté si le incomodaría que saliera con él a conocerlo como amigos, pero él solo me gosteó. Me está castigando por ser honesta. La honestidad radical no es solo una frase de moda para mí, es un credo. Es el antídoto contra el veneno de mis relaciones pasadas, un laberinto de medias verdades y secretos que casi me destruyen. Así que cuando conocí a Alex hace un año, mi única condición innegociable fue esa, transparencia total, sin importar el coste. Y él, con su mirada sincera y su corazón un poco maltratado por sus propias ex, pareció beberse mis palabras como si fueran agua en el desierto. Nos conocimos de la forma más casual posible, en la sección de perros de un parque. Mi husky, Luna, decidió que su bulldog, Brutus, era su nueva alma gemela. Mientras nuestros perros jugaban, nosotros hablamos. Y hablamos durante 2 horas. Alex era diseñador de sonido, un alma creativa con una sensibilidad que me atrajo al instante. Pero también noté algo más, una capa de inseguridad, un miedo a ser herido que se manifestaba en la forma en que a veces se reía de sus propios sentimientos o minimizaba sus logros. Desde el principio, le expliqué mi filosofía. Le dije, mira, soy sociable. Tengo muchos amigos hombres. La gente coquetea conmigo a veces. Pero siempre te diré la verdad. Nunca tendrás que adivinar o preocuparte. Confía en mi honestidad, no en controlar mis acciones. Él dijo que era lo que siempre había querido. Y durante un año, funcionó. Construimos un pequeño mundo basado en esa regla. Si un ex me escribía un hola por Instagram, se lo enseñaba a Alex antes de borrarlo. Si un compañero de trabajo me hacía un cumplido que se sentía un poco fuera de lugar, se lo contaba esa misma noche. Cada pequeña confesión era como añadir un ladrillo a nuestro muro de confianza. Y yo me sentía increíblemente virtuosa. Estaba creando la relación a prueba de balas que siempre había soñado. Pero notaba como cada ladrillo de honestidad parecía añadir una pequeña grieta a su propia seguridad. Él nunca me pidió que dejara de hablar con nadie. Simplemente se ponía más callado, más pensativo. A veces, después de una de mis confesiones, se volvía extra cariñoso, como si necesitara reafirmar su lugar en mi vida. Yo interpretaba su ansiedad no como una señal de que mi honestidad radical podría ser hiriente, sino como una prueba de cuánto me amaba. Su inseguridad, en mi mente, era un subproducto de su profundo afecto por mí. Creía que nuestra fundación era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa. Creía que mi compromiso con la verdad absoluta era el mayor regalo que podía darle. Nunca se me ocurrió que estaba usando la honestidad no como un escudo para proteger nuestra relación, sino como un martillo, probando constantemente la solidez de sus muros para ver cuándo se derrumbarían. Y la semana pasada, sin darme cuenta, di el golpe definitivo. La situación que lo desencadenó todo empezó de la forma más inocente posible. Fui a una exposición de fotografía el fin de semana pasado. Alex no pudo venir, tenía una fecha límite de entrega con un proyecto y estaba encerrado en su estudio en casa. Fui con una amiga, pero ella se encontró con unos conocidos y yo me quedé sola, vagando entre las imágenes. Fue entonces cuando un chico se me acercó. Se llamaba Leo. Empezó a comentar una de las fotografías, y pronto nos enzarzamos en una conversación increíblemente interesante. Era arquitecto, apasionado por el diseño y el arte, y teníamos un montón de intereses en común. La conversación fluyó durante casi 1 hora. Era inteligente, ingenioso y, sí, atractivo. Hubo una chispa innegable de química intelectual. Al final de la conversación, mientras yo me preparaba para irme, él fue muy directo. Me dijo, me ha encantado hablar contigo. Eres fascinante. Me encantaría seguir esta conversación con un café o una copa algún día. Mi primer instinto, el de la mujer en una relación comprometida, fue decir, gracias, ha sido un placer, pero tengo novio. Fin de la historia. Pero entonces, mi credo de la honestidad radical se activó. Decir simplemente, tengo novio, se sentía como una mentira por omisión. Se sentía como esconder algo, como si tuviera miedo de la atención de otro hombre. Y yo no tengo miedo. Mi relación con Alex es más fuerte que eso. Así que, en lugar del rechazo simple, le di una respuesta honesta pero ambigua. Le dije, estoy en una relación, pero siempre estoy abierta a hacer nuevos amigos interesantes. Él sonrió, pareció aceptar el desafío, y me pidió mi número. Se lo di. ¿Por qué no? Era solo un número. Esconder que alguien me lo había pedido sería contrario a todo lo que habíamos construido con Alex. Sería un secreto. Y nosotros no teníamos secretos. Esa noche, cuando llegué a casa, Alex todavía estaba trabajando, estresado y agotado. Esperé a que terminara. Cuando finalmente salió de su estudio, frotándose los ojos, me senté con él en el sofá. Le conté mi día, y luego, con la misma naturalidad con la que le contaría que me encontré a una vieja amiga, se lo conté. Le dije,
Por cierto, conocí a un chico súper interesante en la exposición. Un arquitecto llamado Leo. Hablamos un montón y me ha invitado a salir a tomar un café porque le gusté. Le dije que tenía novio, claro, pero que podíamos ser amigos. Me pidió el número y se lo di. Observé su cara, esperando ver lo de siempre, una punzada inicial de inseguridad, seguida de un suspiro de alivio y gratitud por mi transparencia. Esperaba que me diera las gracias por contárselo. Pero esta vez, su reacción fue diferente. No hubo alivio. La tensión en sus hombros no se relajó. Simplemente me miró, con una expresión extraña y difícil de leer, y dijo, ah, vale. No hubo preguntas. No hubo agradecimiento. Solo un, ah, vale, que sonó como una puerta cerrándose. No le di más importancia. Pensé que estaba cansado por el trabajo. Pensé que mi acto de honestidad había sido registrado y archivado, como siempre. No me di cuenta de que acababa de presentar una prueba en un juicio que no sabía que estaba teniendo lugar. 2 días después, Leo me escribió. Fue un mensaje casual, haciendo referencia a algo de lo que habíamos hablado, y me preguntó si me apetecía tomar ese café el jueves por la tarde. Miré el mensaje. Y aquí es donde mi filosofía se enfrentó a su prueba definitiva. Podría haberle dicho que no. Podría haberle dicho a Alex, mira, el chico de la galería me ha escrito, pero obviamente no voy a ir. Eso habría sido lo fácil. Eso habría sido apaciguar su inseguridad. Pero en mi mente, eso habría sido una traición a mis propios principios. ¿Por qué no podía tomar un café con alguien interesante solo porque a mi novio le pudiera incomodar? ¿Acaso nuestra confianza no era más fuerte que una taza de café? Rendirme a sus celos silenciosos sería admitir que nuestra relación era frágil, que yo no era digna de confianza. Y yo me negaba a admitir eso. Tenía que demostrarle, y demostrarme a mí misma, que nuestra base de honestidad era real. ¿Qué podíamos superar estas pequeñas pruebas? Así que decidí hacer lo que consideraba el acto de respeto definitivo. Decidí incluirlo en la decisión. Esa noche, me senté con Alex. Estaba más relajado que el otro día, y pensé que era el momento perfecto. Le enseñé el teléfono. Le dije, oye, ¿te acuerdas de Leo, el chico que te conté que conocí en la exposición? Pues me ha escrito. Quiere ir a tomar un café el jueves. Observé su rostro cuidadosamente. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Vi cómo su sonrisa se desvanecía. Y entonces, hice la pregunta que lo dinamitó todo. Con una voz que yo pretendía que sonara abierta y colaborativa, le pregunté, a mí me gustaría ir a conocerlo, puramente como amigos, por supuesto. Me parece una persona interesante, pero no quiero hacer nada que te haga sentir realmente incómodo. Así que te pregunto, ¿te incomodaría que fuera? Lo que esperaba era una conversación. Esperaba que me dijera, sí, para ser honesto, me incomoda un poco. Y entonces yo podría tranquilizarlo, explicarle mis intenciones platónicas, y juntos llegaríamos a una conclusión madura. Quizá yo iría a tomar ese café, y él se sentiría seguro sabiendo que había sido consultado. Quizá decidiríamos juntos que no era una buena idea. La clave para mí era el proceso, la comunicación. Pero no hubo conversación. Alex me miró. Y en sus ojos no vi celos ni inseguridad. Vi algo que nunca antes había visto. Era una mezcla de agotamiento y una profunda, insondable decepción. Como si le acabara de revelar una verdad horrible sobre mí. Se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Yo esperaba una respuesta, un sí o un no. Pero no dijo nada. Simplemente se levantó del sofá, cogió las llaves del coche y su chaqueta, y se fue del apartamento sin decir una sola palabra. Lo escuché arrancar el coche y alejarse. Me quedé sentada en el sofá, completamente confundida. ¿Qué había pasado? Le había dado la oportunidad de expresar sus sentimientos. Le había ofrecido una transparencia total. Había sido la novia más honesta del mundo. Y su respuesta fue irse. Le envié un mensaje. ¿Estás bien? ¿A dónde vas? No hubo respuesta. Llamé a su teléfono. Fue directo al buzón de voz. Lo había apagado. Esa noche no volvió a casa. Ni la siguiente. Han pasado 3 días, y no he sabido nada de él. Silencio total. Me ha ghosteado. Y no tengo ni idea de por qué. Lo único que hice fue ser honesta. Y por eso, me está castigando de la forma más cruel y silenciosa posible. Los 2 primeros días de silencio fueron un infierno de confusión. Repasé nuestra última conversación 1000 veces en mi cabeza. ¿Qué había dicho mal? ¿Qué había hecho? Le había ofrecido la verdad en bandeja de plata, le había dado poder en la decisión. ¿Y su respuesta era desaparecer? No tenía ningún sentido. Mi ansiedad se convirtió en ira. ¡Qué inmaduro! ¡Qué pasivo-agresivo! En lugar de usar sus palabras, simplemente huía. Al tercer día, no pude soportarlo más. Su teléfono seguía apagado.
No estaba en el trabajo, me lo confirmó su recepcionista. Empecé a entrar en pánico de verdad. Llamé a su mejor amigo, Pablo. Cuando Pablo contestó, su voz era fría, distante. Le pregunté si sabía algo de Alex, si estaba bien. Hubo una pausa. Luego Pablo suspiró, un sonido cargado de frustración. Me dijo, sí, está bien. Está aquí, en mi casa. Un alivio inmenso me recorrió, seguido inmediatamente por una oleada de furia. ¿Está ahí? ¿Por qué no me ha llamado? He estado a punto de llamar a la policía. Pablo respondió, con una calma que me enfureció aún más. No te ha llamado porque no sabe qué decirte. O más bien, cree que ya lo ha dicho todo con su silencio. Le exigí que me explicara a qué se refería. Y entonces, Pablo me lo explicó. Me dio la perspectiva de Alex. Y fue como escuchar una traducción de un idioma que no sabía que estábamos hablando. Me dijo, mira, no sé cómo lo ves tú, pero desde su punto de vista, esto es lo que pasó. Llevas un año contándole cada vez que un tío te mira, cada vez que alguien coquetea contigo. Él lo ha aguantado, porque te quiere y porque confía en tu palabra de que eres honesta. Pero cada vez que se lo cuentas, es como un pequeño corte de papel. No mata, pero duele. Y se acumulan. Y luego, continuó, vienes y le cuentas que un tío te invita a salir, y no solo se lo cuentas, sino que le pides permiso para ir. ¿Te das cuenta de lo que le estabas pidiendo? Le dije que le estaba pidiendo su opinión, que estaba siendo respetuosa. Pablo se rió, una risa sin alegría. No, no lo estabas respetando. Lo estabas torturando. Le diste dos opciones, y ambas eran un infierno. Si decía, sí, ve, tenía que sentarse en casa, imaginándote con un tipo al que le gustas, y sentirse como un novio sin carácter que no tiene control sobre su propia relación. Si decía, no, no vayas, se convertía en el novio celoso y controlador que siempre ha tenido miedo de ser. Lo pusiste en una trampa donde no podía ganar. No era una pregunta. Era una prueba de lealtad retorcida, y se negó a jugar. Y entonces lo descubrí. Descubrí cómo se había sentido él. No había visto mi pregunta como un acto de honestidad. La había visto como un acto de crueldad. Pablo terminó diciendo, él dice que se dio cuenta en ese momento de que tu honestidad no se trata de confianza. Se trata de poder. Se trata de demostrarte a ti misma que puedes hacer lo que quieras y que él tiene que aguantarlo. Y simplemente, se cansó. Se cansó de los cortes de papel. Colgué el teléfono. Las palabras de Pablo resonaban en mi cabeza. Trampa. Tortura. Poder. Estaba describiendo a una persona que yo no reconocía. Pero por primera vez, empecé a ver una grieta en mi propia y justa narrativa. Él no me había gosteado sin razón. Desde su perspectiva, yo le había declarado una guerra psicológica. Y su única respuesta fue una retirada incondicional. Después de la llamada con Pablo, me quedé sentada en el silencio de mi apartamento durante horas. Sus palabras, la perspectiva de Alex, daban vueltas en mi cabeza. Por un momento aterrador, vi las cosas desde su punto de vista. Vi la crueldad involuntaria de mi honestidad. Vi cómo mi necesidad de transparencia total podía ser, en realidad, una forma de egoísmo, una manera de descargar mi conciencia sin tener en cuenta sus sentimientos. Sentí una punzada de culpa genuina. Pensé, vale, me equivoqué. Fui demasiado lejos. Mi método era defectuoso. Pero a medida que pasaban las horas, esa culpa empezó a ser reemplazada por algo más familiar, algo más cómodo, la indignación. Sí, mi pregunta pudo haber sido torpe. Sí, pude haber sido insensible. Pero, ¿ghosting? ¿Desaparecer durante días sin una sola palabra? ¿Abandonar a la persona que amas porque te hizo una pregunta incómoda? Eso no es la reacción de un hombre herido. Es la reacción de un niño. Me está castigando. En lugar de usar sus palabras, de tener una conversación adulta y decirme, oye, lo que me pediste me hizo sentir fatal por estas razones, eligió la opción nuclear. Eligió el silencio. La tortura. El abandono. Está usando mi error de juicio como una excusa para justificar su propia cobardía emocional. Mi honestidad, por muy torpe que fuera, venía de un buen lugar. Venía de un deseo de construir una relación sin secretos. Su silencio, en cambio, viene de un lugar de castigo. Es una táctica de poder pasivo-agresiva, diseñada para hacerme sufrir, para que me arrastre y suplique perdón. Y no lo haré, porque ahora veo la verdad. Alex dice que se cansó de los cortes de papel. Pero lo que realmente le cansó fue el esfuerzo. Se cansó del esfuerzo que requiere una relación con una mujer honesta y abierta que vive en el mundo real. Quería la idea de la honestidad, pero no podía manejar la realidad de la misma. Quería una novia que viviera en una burbuja, que no interactuara con otros hombres, que nunca le presentara un desafío a su frágil seguridad. No me está castigando por ser honesta.
Me está castigando por ser yo misma. Me está castigando por no censurar mi vida para proteger su ego. Así que aquí estoy, en nuestro apartamento, esperando a que el fantasma decida si va a volver o no. Pero algo ha cambiado en mí. Ya no estoy desesperada. Estoy enfadada. Porque me he dado cuenta de que el problema no es mi honestidad. El problema es su incapacidad para manejarla. Y si el precio de su amor es que yo viva una vida a medias, censurada y temerosa de contar la verdad, entonces es un precio que no estoy dispuesta a pagar. Él cree que me está dando una lección. Pero la única lección que estoy aprendiendo es que él no es el hombre fuerte y seguro que yo creía que era. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Tu honestidad radical es solo egoísmo disfrazado de virtud. No eras honesta para proteger la relación, eras honesta para demostrar que podías hacer lo que quisieras. Le restregaste en la cara que otro hombre te deseaba y luego le pediste que te diera permiso para explorar esa conexión. Eso no es honestidad, es crueldad. Usuario anónimo 2. Te está castigando, sí. Te está castigando por ponerlo en una posición imposible y deliberadamente dolorosa. El ghosting está mal, pero lo que hiciste para provocarlo fue un acto de sabotaje emocional increíble. Ambos estáis equivocados, pero tú disparaste primero. Respuesta de la protagonista. ¿Disparé primero? Yo no, disparé. Hice una pregunta. En una relación sana, las preguntas no son armas. Se supone que deben llevar a conversaciones. Él eligió tratar mi pregunta como una declaración de guerra. Su reacción es 100% suya y es 100% infantil. Usuario anónimo 3. El problema no es que le contaras que conociste a alguien. El problema es que le diste el número, planeaste una cita con él y luego le pediste a tu novio que aprobara la cita con el tipo que activamente te está persiguiendo. No hay forma de ver eso que no sea una falta de respeto masiva. No te está castigando por ser honesta, te está dejando por faltarle al respeto. Respuesta de la protagonista. Respeto es confiar en tu pareja. Respeto es creer que puede tomar un café con alguien sin que eso amenace toda vuestra relación. Él no confió en mí, y su reacción lo demuestra. Si de verdad confiara en mí, habría dicho, claro, ve, diviértete, sabiendo que volvería a casa con él. Su silencio es la prueba de su falta de confianza. Actualización 1. Han pasado 10 días. 10 días de un silencio que ha sido mi torturador personal. He vivido en un bucle, repasando la llamada con Pablo, las acusaciones de que yo era cruel, de que le tendí una trampa. Y cada vez que lo pienso, llego a la misma conclusión, el mundo está al revés. La sociedad castiga a las mujeres por ser honestas y aplaude a los hombres por ser emocionalmente cobardes. Durante días, esperé. Esperaba que él recapacitara, que se diera cuenta de lo desproporcionado de su reacción y apareciera en la puerta, arrepentido. Pero no lo hizo. La casa se sentía cada vez más vacía, llena solo de mis pensamientos furiosos. Y entonces, anoche, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico. De él. Mi corazón dio un vuelco. Una oleada de alivio me recorrió. Por fin. Iba a disculparse. Iba a explicar su comportamiento infantil. Abrí el correo, lista para ser magnánima, lista para perdonarlo. Pero el texto que apareció en la pantalla no era una disculpa. Era una ejecución. El correo era largo, frío y estaba redactado con la precisión de un abogado. Empezaba con una disculpa superficial por la ansiedad que su silencio me pudo haber causado. Pero inmediatamente después, venía el ataque. Me explicó, con un detalle exasperante, su punto de vista. Repitió las mismas tonterías que me había dicho Pablo, que mi pregunta había sido una trampa, que mi honestidad era una performance de poder. Y luego venía la parte que me dejó sin aliento. Escribió, me he dado cuenta de que lo que yo busco en una pareja es un refugio, no un campo de pruebas constante. Tu versión de la honestidad requiere que yo viva en un estado perpetuo de inseguridad, y ya no estoy dispuesto a pagar ese precio. Y el final. El final era la parte más cruel. Terminó el correo diciendo que necesitaba recoger el resto de sus cosas del apartamento. Y me pidió que, por favor, le dijera un día y una hora en la que yo no fuera a estar en casa para poder hacerlo sin que tuviéramos que vernos. Para, según sus palabras, no hacer las cosas más dolorosas de lo necesario. Leí el correo 3 veces. La sangre me hervía en las venas. ¿No hacerlo más doloroso? Él era el que lo estaba haciendo insoportablemente doloroso. No solo me estaba dejando por correo electrónico, como un adolescente, sino que, además, ni siquiera tenía el valor de hacerlo a la cara. Tenía tanto miedo de una confrontación real, de mis emociones, que prefería tratar nuestra ruptura como una transacción logística. Me está castigando, sí, pero no solo por la pregunta. Me está castigando por ser emocional, por ser directa, por ser una mujer que no tiene miedo de poner las cartas sobre la mesa. Él no puede manejar la verdad, ni la confrontación. Es un cobarde.
Un cobarde que se esconde detrás de pantallas y de silencios. Respondí a su correo. Mi respuesta fue corta. Le dije, no. No te voy a dar un horario. Esta también es mi casa. Si quieres tus cosas, tendrás que venir a buscarlas cuando yo esté aquí. Y tendrás que mirarme a los ojos cuando lo hagas. No me ha respondido. Pero la batalla ha cambiado. Ya no estoy esperando que vuelva. Ahora estoy esperando a que tenga el valor de enfrentarse al desastre que su propia debilidad ha creado. Y no le voy a poner las cosas fáciles. Pasaron 4 días después de mi correo electrónico de respuesta. 4 días de una tensión insoportable. Me negué a salir del apartamento, excepto para lo esencial. Estaba plantada, esperando la confrontación que le había exigido. Estaba preparada para una batalla épica, para los gritos, las lágrimas, la catarsis. El sábado por la tarde, sonó el timbre. Era él. Pero no venía solo. Detrás de él, en el pasillo, estaban Pablo y otro de sus amigos. Venían con cajas vacías. Mi corazón se hundió. No había venido a hablar. Había venido a mudarse. Y había traído refuerzos para no tener que estar a solas conmigo. La cobardía en su máxima expresión. Lo dejé entrar. No le di la bienvenida. Simplemente me hice a un lado. Él me miró brevemente, sus ojos llenos de una tristeza cautelosa, y murmuró un hola. Sus amigos entraron detrás de él, sin mirarme, como si fueran parte de un equipo de mudanzas profesional. Y entonces comenzó el espectáculo más surrealista y humillante de mi vida. Durante la siguiente hora, observé en silencio cómo 3 hombres desmantelaban mi hogar. Vaciaron los armarios, quitaron los cuadros que habíamos colgado juntos, desconectaron la consola de videojuegos. Se movían con una eficiencia silenciosa y brutal. Yo me quedé de pie en una esquina del salón, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Intenté hablar con Alex un par de veces. Le dije que esto era ridículo, que éramos adultos, que podíamos hablar. Él simplemente negaba con la cabeza y seguía metiendo cosas en una caja. Me dijo, ya no hay nada de qué hablar. Ya te lo dije todo en el correo. Hacer esto en persona solo causaría más dolor. Tu silencio es lo que causa dolor, le grité, mi voz finalmente rompiéndose. Y entonces, por primera vez, se detuvo. Dejó un marco de fotos en una caja y me miró. Y en su rostro no había ira. Había una calma desoladora. Me dijo, no, mi silencio no es para castigarte. Es para protegerme a mí. Me he dado cuenta de que, contigo, las conversaciones no son conversaciones. Son juicios. Y yo siempre soy el acusado. He pasado un año entero sintiéndome culpable por sentirme inseguro, culpable por sentir celos. Culpable por no ser el tipo de hombre impasible que tu honestidad requiere. Y ya no quiero sentirme así. El silencio no es mi arma contra ti. Es mi paz. Lejos de ti. Y esa fue la verdad final. El golpe de gracia. No me estaba castigando. Se estaba salvando. Se dio cuenta de que nunca podría ganar mi juego de la honestidad radical. Porque el juego estaba amañado. Estaba diseñado para que él siempre se sintiera un poco inadecuado, un poco inseguro, y para que yo siempre tuviera la ventaja moral de ser la honesta. Terminaron de empacar. Se llevaron la última caja. Antes de irse, Alex se detuvo en la puerta. Me dijo, lo siento de verdad por cómo ha terminado esto. Espero que algún día encuentres a alguien que pueda apreciar tu honestidad de la manera que tú necesitas. No sonó como un insulto. Sonó como una bendición triste. Cerró la puerta. Y me quedé sola en un apartamento medio vacío, lleno del eco de sus palabras. Y lo entendí. No soy una mártir de la honestidad. Soy la arquitecta de mi propia soledad. Mi necesidad de una transparencia total y sin filtros no era una virtud. Era una prueba de resistencia constante, y él simplemente se agotó. No huyó de mi honestidad. Huyó de mi crueldad disfrazada de virtud. No me castigó. Simplemente dejó de jugar a un juego en el que estaba destinado a perder. Y ahora, por primera vez, estoy sola con la verdad más incómoda de todas, que a veces, la honestidad sin compasión no es una virtud en absoluto. Es solo una forma sofisticada de ser cruel.